Imagina abrir tu teléfono y descubrir que existe un video íntimo tuyo, que nunca grabaste. Un video que parece real en cada detalle, tu rostro, tu voz, tus gestos. Pero que en realidad no es más que una falsificación generada por inteligencia artificial. Esto no es ciencia ficción, es una realidad que ya está arruinando vidas. El caso más reciente y sonado fue el de Taylor Swift. En cuestión de horas, deepfakes íntimos suyos se propagaron por internet y redes sociales. Millones de reproducciones, capturas y comentarios, todo sin que ella tuviera control alguno sobre su propia imagen. Y lo más inquietante, aunque se identificó como falso, el daño ya estaba hecho. Porque la tecnología detrás de estos deepfakes es tan precisa que engaña no solo a quienes los ven, sino también a quienes deberían regularlos. Esto no solo es un ataque a la privacidad de una persona, es una amenaza directa a la confianza que tenemos en lo que vemos y escuchamos. Si la imagen de una de las mujeres más famosas del mundo puede ser manipulada de esta manera, ¿qué nos queda a los demás? ¿Qué pasa con tu reputación, con tu dignidad, si cualquiera con las herramientas adecuadas puede fabricarte un pasado que jamás existió? En respuesta a esta nueva forma de violencia digital, algunos gobiernos han comenzado a reaccionar. En Estados Unidos, por ejemplo, se aprobó el Take It Down Act, una ley que obliga a las plataformas a eliminar material sexual no consensuado en menos de 48 horas y criminaliza a quienes lo difundan. En países como Australia, las penas pueden llegar hasta 3 años de cárcel. Sobre el papel parece un avance. Pero en la práctica, la eliminación es tardía, y las copias se multiplican como un virus imposible de erradicar. Y aquí aparece una paradoja inquietante. Mientras en un lado del tablero se lucha por proteger la intimidad y castigar este tipo de deepfakes, en el otro hay una batalla legal que podría abrir aún más las puertas a la manipulación audiovisual. En plena política. Una batalla liderada por Elon Musk contra el estado de California. ¿Y qué tiene que ver la privacidad de una celebridad con las campañas políticas y la libertad de expresión? Mucho más de lo que crees. Porque en el fondo, ambos casos nos obligan a preguntarnos, ¿cuánta manipulación estamos dispuestos a tolerar? ¿Y a cambio de qué? En California, hace poco se aprobó una ley que buscaba limitar los deepfakes políticos durante las campañas electorales. La idea era simple: si un video alterado podía influir en la opinión pública, debía ser retirado o, al menos, claramente etiquetado como falso. Sonaba lógico. Hasta que Elon Musk, propietario de X, la red social antes conocida como Twitter, decidió desafiarla. Musk argumentó que esa ley no solo era una censura preventiva, sino una amenaza directa a la libertad de expresión. Según él, el público debía tener acceso a todo tipo de contenido, incluso a los deepfakes, y confiar en su propio criterio para distinguir lo real de lo falso. Y para sorpresa de muchos, ganó. Un juez federal declaró que la ley chocaba con la primera enmienda y con la famosa Section 230, que protege a las plataformas de ser responsables por el contenido que publican sus usuarios. Esto significa que, legalmente, un deepfake que muestre a un candidato diciendo o haciendo algo que jamás ocurrió, podría circular libremente durante una campaña. Y que dependerá de ti, del ciudadano promedio, descubrir si lo que estás viendo es verdad o una manipulación. Ahora piensa un momento en la combinación de estos dos mundos. Por un lado, deepfakes íntimos que destruyen reputaciones personales en horas. Por el otro, deepfakes políticos que podrían cambiar el rumbo de una elección. Ambos usando la misma tecnología. Ambos jugando con la confianza que tenemos en nuestros propios ojos. La línea que separa la protección de la libertad de la protección de la verdad, se vuelve cada vez más delgada. Y si cruzamos demasiado hacia un lado, corremos el riesgo de entregar nuestra privacidad y dignidad. Si cruzamos hacia el otro, podemos acabar en una sociedad donde la mentira audiovisual se normaliza y se convierte en arma política. Aquí es donde entra la parte más inquietante. ¿Qué pasa cuando ya no podemos confiar en nada? Cuando cualquier imagen, cualquier video, cualquier voz podría ser una construcción artificial. ¿Seguiremos defendiendo el derecho a difundirlo todo, aunque eso signifique vivir en una realidad en la que todo puede ser falso? Vivimos en una época en la que la evidencia visual, que durante siglos fue la prueba más sólida de la verdad, ha dejado de ser incuestionable. Antes, una fotografía o un video eran casi sagrados en un juicio, en la prensa o en la memoria colectiva. Hoy, con unos minutos frente a una computadora y el software adecuado, cualquiera puede fabricar un recuerdo falso. Y hacerlo tan creíble que incluso la víctima podría dudar de sí misma. Esto nos coloca frente a un dilema filosófico y social. Si todo puede ser manipulado, ¿en qué basamos nuestra confianza?
El ojo humano ya no es garantía, y los sistemas automáticos de verificación tampoco son infalibles. Estamos entrando en una era en la que la verdad dependerá más de quién la diga, que de lo que podamos ver. Y ahí es donde casos como el de Taylor Swift y la victoria legal de Elon Musk se convierten en dos caras de la misma moneda. En uno, la tecnología es un arma de destrucción personal que exige límites claros y rápidos. En el otro, es una herramienta de expresión cuyo control puede derivar en censura. Ambos se apoyan en la misma idea, el poder de la imagen para moldear realidades. Si lo piensas, esta no es la primera vez que la humanidad enfrenta algo así. En el pasado, la imprenta permitió difundir ideas que las autoridades consideraban peligrosas. La fotografía, en su momento, fue acusada de distorsionar la realidad. El cine y la televisión fueron vistos como herramientas de manipulación masiva. Y ahora, la inteligencia artificial lleva esa manipulación a un nivel tan profundo que ya no solo altera el mensaje, sino que reinventa a la propia persona. La gran pregunta es, ¿seremos capaces de crear un equilibrio? ¿O simplemente nos acostumbraremos a vivir en un mundo donde todo lo que vemos viene con un asterisco invisible que dice esto podría no ser real? Tal vez la verdadera amenaza de los deepfakes no sea únicamente el contenido que crean, sino el efecto que provocan en nuestra mente, la erosión lenta pero constante de la confianza. El día en que dejemos de creer en cualquier prueba visual, habremos cruzado una frontera peligrosa. No porque las mentiras se vuelvan más creíbles, sino porque la verdad misma se volverá irreconocible. El caso de Taylor Swift es un recordatorio brutal de lo que está en juego a nivel personal: reputaciones destruidas, vidas afectadas, un daño que ningún desmentido puede reparar por completo. Y la victoria de Musk contra la ley de California es un recordatorio igual de potente a nivel colectivo: la libertad de expresión puede protegernos, pero también puede dejar la puerta abierta para que la desinformación se propague sin control. La tecnología, como siempre, es neutral. No es buena ni mala. Todo depende de quién la use, para qué y con qué límites. Pero esos límites no los pone la máquina, los ponemos nosotros. El problema es que, en esta carrera, la tecnología siempre va varios pasos por delante de la ley, y cada vacío legal se convierte en una oportunidad para que alguien, en algún lugar, cruce una línea que no debería cruzar. Así que te dejo esta pregunta: cuando mires un video de ahora en adelante, cuando escuches una voz o veas una cara, ¿qué vas a pensar primero? ¿Que es real? ¿O que es una falsificación perfecta? Porque esa duda, ese pequeño instante de incertidumbre, es la nueva normalidad. Y decidir si aprendemos a vivir con ella, o si luchamos por recuperar la certeza, es un debate que no podemos postergar. Soy de Actualiza 2, y aquí no solo te contamos lo que pasa, sino lo que significa. Suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios, ¿tú qué elegirías? ¿Protección o libertad? Porque en el mundo de los deepfakes, tal vez no podamos tener las dos.